Hoy el equipo 3 les expondremos la filosofía sofista. Para comenzar con nuestro tema, primero debemos conocer que la palabra sofista proviene del griego sofía, significando sabiduría, o sofos, también traducido como sabio. Los sofistas iniciaron en el periodo antropológico, siendo los creadores del arte retórico en el siglo V. Los sofistas se dedicaban mucho a viajar. Iban en busca de mentes frescas, que eran los jóvenes su objetivo para darles su estudio. Los sofistas fueron grandes pensadores que desarrollaban toda su actividad en Atenas, en el siglo V, como mencioné anteriormente. El estudio que ofrecían los sofistas era la retórica, para tener mejor persuasión en la palabra, la dialéctica para refutar y poder discutir los puntos y poderlos argumentar debidamente, y la dialéctica para tener elocuencia, lo que iban a decir o exponer ante sus sabios maestros. El objetivo de los sofistas era educar a los jóvenes de Atenas, porque se daba a entender que eran los jóvenes los que tenían la mente más fresca y que pudieran captar mejor las ideas que estos mismos daban a entender a sus oyentes. Con el tiempo, la palabra sofista fue teniendo un doble significado. Se les llamaba manipuladores, ya que los sofistas utilizaban sus sofismas para dar argumentos que en realidad eran falsos ante lo que los demás pensadores creían. Los sofistas elaboraron diferentes teorías para darle explicación al cosmos. Los filósofos sofistas se dedicaron a darle explicación al cosmos, que era su objetivo. Se encargaron de darle un nuevo significado a la filosofía, ya que su tema principal era el hombre y la sociedad. Al educar a los miles de jóvenes en aquel tiempo, era para que estos pudieran desenvolverse en asuntos políticos. Mi nombre es Jania Romero y voy a exponer las características de la filosofía sofista. Eran maestros en la enseñanza de la virtud, pues estos maestros filósofos creían que la virtud era una de las principales características que el hombre debía poseer para tener algún puesto de valor en la sociedad. Fueron primeros profesionales en cuanto a enseñanza y cobraban por sus enseñanzas. Estos filósofos viajaban por las ciudades griegas y tomaban grupos de muchachos a los cuales les enseñaban valores políticos para que pudieran tener puestos políticos en un futuro. Y obviamente, como por cualquier enseñanza, se cobraba una suma de dinero porque el conocimiento en ese entonces era algo muy valioso, entonces cobraban bastante. Eran maestros con proyectos siempre definidos en cuanto a la educación. Llevaban, como dije, enfoque en lo político, entonces era a lo que se dedicaban más que nada, a mostrarle a los muchachos cómo llevar un orden político, cómo poder trabajar en un puesto político que era importante en ese entonces, llegar a algo así. Luego también proporcionaban técnicas de discusión a los jóvenes, de dominio de la palabra y del poder de la palabra. Reiterando lo de la política, es muy importante que el pueblo los escuchara, que supieran cómo expresarse, cómo usar la palabra para convencer a la gente y tener buenos puestos políticos. Tener interés por el hombre y la sociedad, reflexionando respecto a la civilización y la cultura, pues por lo mismo dentro de la política, porque es algo muy muy importante, tenían que saber cómo relacionarse y usar la cultura y a la civilización a su favor. Y mostraban interés por la retórica y la erística dentro de la sociedad democrática, pues por lo mismo mostraban interés por la retórica y la erística para discutir sobre esto, analizaban estos conflictos y cómo se podía llevar todo esto a algo de conocimiento. Mi nombre es Jennifer Guadalupe Mesosuna y la filosofía sofista consistía en una serie de personas, filósofos por excelencia, los cuales compartían puntos de vista, incluso muchos más
amplios que los de una propia escuela, llegando a popularizar muchas ideas de otros filósofos anteriores. Para el sofismo, toda la moral y cultura proviene del hombre, y este concepto los lleva a romper con el pensamiento tradicional que nos llevó a un escepticismo y relativismo subjetivo. Creían en el carácter funcional del lenguaje y en que no existe un conocimiento válido y necesario, y esta forma de pensar los convirtió en los primeros en incursionar en una teoría del conocimiento. Antes de Sócrates y Platón, las filosofías o los pensamientos se contradecían, entonces nunca se pudo llegar a una filosofía que juntara lo verdadero de las posturas, de todo, hasta después de ellos. Por lo tanto, existieron desconfianzas en los cosmológicos de los filósofos presocráticos, que provocó llevar la mirada del hombre hacia él mismo. Hola, soy Sara Verdín y voy a continuar con la exposición. Las diferencias hacían que dudaran sobre la forma de vivir y los códigos religiosos y éticos eran producto del hombre. Tal vez dependían de la naturaleza o podrían ser verdades reveladas de forma sagrada o divina, ya que la vieja filosofía no excluía las observaciones de forma empírica. Estos no pretendían establecer una norma basada en las verdades absolutas, como lo era la filosofía griega antigua, que buscaba la verdad objetiva, ya que los cosmólogos querían descubrir más verdades objetivas del mundo en forma desinteresada. El método sofista más cuestionado era la enseñanza de la erística o el arte de persuadir y ganar la controversia, principalmente en lo concerniente a ganar los litigios judiciales. El sofismo sirvió de transición a las frases de filosofía de Platón y Aristóteles, que siempre los consideraron en forma perorativa. Su importancia no solo radica en sus enseñanzas, sino en que tuvieron una influencia muy notoria e importante en la vida ateniense, pues pusieron en tela de juicio a la polis en su sentido más tradicionales, realizando una crítica extensiva y muy sincera con respecto a los institutos que existían en toda Atenas. Bueno, mi nombre es Dulce Keila Ramos Gorosabé, pertenezco al equipo número 3, que es la filosofía sofista. Voy a presentar lo que es uno de los representantes. El primero sería Gorgias, que introdujo el pensamiento nihilista, que más bien es como el escepticismo. Esto desmonta la teoría parmenidea con el conocimiento, el cambio y la naturaleza. Esto explica que nada existe, que vendría siendo el nihilismo del ser. Otra que, aunque existiera, no lo podríamos comunicar a los demás, que vendría siendo el nihilismo del decir. Y otra que, aunque existiera, no lo podríamos conocer, que es el nihilismo del pensar. Sus fundamentos fueron como afirmaciones explicando que con el cambio las cosas nunca son iguales. Por ejemplo, por algo tienen diferentes nombres las cosas. Por lo tanto, nos explica de forma breve que nada es. Protágoras era un filósofo muy reconocido que, según Platón, fue uno de los que inició el modo sofista en la enseñanza. Este cobraba por sus clases y adoctrinaba sobre el arte que eran ellas. Su frase más célebre nos explica que el hombre es la medida de todas las cosas. Por lo tanto, nos muestra la imposibilidad de la realidad absoluta más allá que de la humana. El siguiente filósofo es Hipías de Élide, que según Hipías hay una como oposición entre la justicia, que es por la naturaleza, o bien llamado Piscis, que es la que impone una ley que es como naturaleza divina, que es la que se mantiene en todo el país, que vendría siendo más bien como tipo religión. Y otra que es la ley humana y variable y engendradora de todo poder tiránico y pues arbitrario, por así decirlo. Proclo le atribuyó un descubrimiento geométrico de la curva que le llamó cuadratriz. Esto lo diferenció de los otros sofistas porque se incursionó un poco más al mundo de la ciencia.
Mi nombre es Tiara Esmeralda Figueroa Ramos y otro de los filósofos de la filosofía sofista es Licofrón. De Licofrón no se conoce su procedencia y año de nacimiento. Sus fuentes de filosofía y conocimiento son provenientes de Aristóteles. Su teoría del conocimiento es la comunicación entre el alma y el saber, y dice que esta comunicación se da por sí misma. Para solucionar la tensión entre el uno y lo múltiple, que fue el tema principal de la filosofía presocrática, Licofrón negó el ser lo que es, la tesis que comparó con la de Gorgias. También cree que la ley es una garantía de los derechos humanos, pero asegura que de ningún modo esta puede dirigir moralmente a las personas. Y afirma que la nobleza es una palabra vacía y que la diferencia entre nobles y plebeyos no existe. El siguiente filósofo de la filosofía sofista es Calícles. Calícles dice que fue del año 484 hasta finales del siglo V a.C. Fue un filósofo político ateniense más recordado por su papel en el diálogo de Gorgias, de Platón, donde se presenta como un defensor del realismo político o realpolitik. En el diálogo discute la posición de un armonista oligárquico, afirmando que es natural y justo que los débiles se sometan ante los fuertes y que es injusto que los débiles se resistan a la opresión. También afirma que las instituciones y el código moral no fueron creados por los dioses, sino que fueron creados por personas que cuidaban de sus propios intereses. Y define a la ley como la máxima injusticia contra la naturaleza, pues esta no somete al más débil contra el más fuerte, sino que iguala a los hombres.